Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Schmidt Padilla. Soy investigador asociado a la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y hoy voy a presentar una mezcla de dos trabajos de investigación que buscan aproximar tanto el impacto de la gobernanza criminal en El Salvador, asimismo como la respuesta del gobierno hacia estos grupos. Solo para dar un poco más de contexto, quisiera hacer como dos interrogatorios y dar respuesta a ellos. Uno es por qué es que el gobierno salvadoreño reacciona como reacciona en El Salvador vis-a-vis el problema de las pandillas. Y dos, qué son las consecuencias tanto en el desarrollo de la violencia en el país, así como efectos como, digamos, externalidades que esto puede tener. Como para los que se hicieron ayer, o sea, no les debe sorprender que El Salvador es uno de los países más violentos de la región, no solo centroamericana, pero sino latinoamericana y mundial. En el 2015 tenía una tasa de homicidios por 100.000 habitantes de un poco más de 100. Esto es 10 veces más que lo que la Organización Mundial de la Salud da para declarar una pandemia, que es alrededor de 10 casos por 100.000 habitantes. Y estos homicidios son en gran parte el resultado de los conflictos entre el Estado y dos grupos criminales, que es la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18. Alrededor del 87% de todos los pandilleros en el país pertenecen a esos dos bandos, y las estimaciones ponen el número entre alrededor de 60 a 70.000 miembros y alrededor de 500.000 de personas que de alguna manera están indirectamente conectados a los grupos criminales, sea porque colaboran o porque son parte del núcleo familiar de estas personas. Esto es para un país de alrededor de 6.5 millones de personas, es decir, de que, o sea, tiene una gran incidencia y un porcentaje significativo de la población está relacionado con estos grupos criminales. Y un poco más de 240 municipios, de alrededor de 262, tienen una presencia de estos grupos en el país. Y gran parte de la violencia de esos dos grupos tiene que ver con la competencia por territorio. Porque el controlar algún barrio le da a las pandillas la oportunidad de extorsionar tanto a los hogares como a los negocios en esos territorios. A comparación, yo creo en contraste con, por ejemplo, los carteles en México, los combos en Colombia y también como los grupos criminales acá de Río. Las pandillas y maras salvadoreñas son más que todo extractivas. O sea, ayer no me sorprendió, por ejemplo, cuando vi la slide de Ben, que tenía como El Salvador en uno de los índices más altos de extracción, cuando ponía todo esto en comparación latinoamericana. Y eso tiene que ver, como les digo, porque las pandillas, la manera para que ellos se sostengan económicamente es extorsionar a las personas, a los hogares y negocios en el territorio. Por ejemplo, es San Salvador, y acá tenemos en color azul la presencia de la MS-13 y en el color celeste la presencia de Barrio 18. Y muy similar a lo de Colombia, estos territorios, o sea, están afiliados con el Barrio 18, pero muchos de ellos se organizan alrededor de clicas, que es un grupo que está basado bien, o sea, que prácticamente existe en el barrio, ¿no? No es como, por ejemplo, no es que todo ese territorio sea del Barrio 18, sino que es de una clica del Barrio 18, esa es otra clica del Barrio 18, etc. Pero en conjunto hacen lo que se le llama Barrio 18 o MS-13, y tienen nombres que aluden a donde el líder de esa clica comenzó a delinquear con la pandilla en los Estados Unidos. Por ejemplo, Hollywood Locos Salvatruchos, que son de la clica del MS que nació en Hollywood, Fulton Locos Salvatruchos, que es otra ciudad en California, etc. Y por ejemplo, o sea, muy similar, como les digo, a lo de Colombia, las pandillas tienen un conocimiento prácticamente exacto del territorio que ellos controlan. Por ejemplo, en este caso, eso es un croquis, lo que la policía llama un croquis, que es el mapa que la policía, que el Barrio 18 ha dibujado de Apopa, que es una ciudad afuera de San Salvador, y ellos tienen hasta han zonificado, o sea, cada zona 1, zona 2, etcétera, todo el territorio de este municipio. Y ellos usan esto para obviamente saber qué es el territorio que ellos controlan y quiénes son las personas que les deben tributos a ellos en términos de extorsión. ¿Okay? Entonces, una de las razones,
una de las cosas que nos motiva de estudiar en nuestras investigaciones es que es el impacto que esta presencia criminal tiene en el desarrollo de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos las áreas inmediatamente adentro e inmediatamente afuera del control de los grupos criminales y estimamos que es el efecto en diferentes índices de desarrollo socioeconómico. Entonces vemos, ese es en 1992, antes de que llegaran las pandillas al país, dado las deportaciones en masa de Estados Unidos, y vemos de que en la frontera, justamente en la frontera, es decir, los lugares adentro, inmediatamente afuera del control de las pandillas, no hay diferencia alguna en las tasas de desarrollo. En este caso estamos viendo el índice de educación de las personas en promedio en esas comunidades, pero en 2007, que es el último año que tenemos un censo en el país, vemos de que hay las personas, o sea, la comunidad inmediatamente adentro del territorio pandilleril tienen menos, en promedio, 2 años menos de educación. O sea, y eso obviamente tiene un impacto muy importante en el desarrollo del capital humano en el país y también de la habilidad de esas personas en conseguir trabajo, etc. También vemos eso para ingresos. El Salvador es un país que está dolarizado y vemos también de que las personas inmediatamente, nomás, o sea, literalmente estamos cruzando una calle. O sea, si uno sale acá, cruza la calle y ese es el territorio de las pandillas. Sí, esta es la parte roja es inmediatamente fuera de las pandillas, la parte naranja es la parte inmediatamente adentro del territorio pandilleril. Entonces, vemos que el ingreso cae por un promedio de alrededor de $350, ¿no? Y en El Salvador el salario mínimo es alrededor de $300, entonces los hogares prácticamente en San Salvador, que es la zona más industrial del país, con mayor aporte económico, alrededor de $600 en promedio por hogar de ingresos, vemos que las casas inmediatamente dentro del territorio pandilleril pierden alrededor de la mitad de sus ingresos. ¿Okay? Y obviamente nosotros en la investigación vemos diferentes características. Eso es como un índice de varios indicadores del censo. Tenemos características de la vivienda, características del hogar y características de los individuos, es decir, la educación, si hablan un lenguaje extranjero, etc. Entonces, en todos estos índices, el área inmediatamente dentro del territorio pandilleril tiene un costo sumamente drástico en términos de desarrollo socioeconómico, más que todo por la presencia de estos grupos criminales, y eso se debe a que, uno, extorsionan, y eso afecta muchísimo los ingresos de la familia. Dos, tienen un reclutamiento forzoso, muchas veces, de menores de edad. El grupo ideal para las pandillas para reclutar personas es alrededor de 8 a 12 años. Entonces comienzan muy pequeños a reclutarlos a los grupos. Y también tres, que mostramos en evidencia de encuestas, que ellos restringen mucho el movimiento de las personas adentro y afuera de sus territorios. En muchos de esos territorios, acá, en muchos de esos territorios hay lo que se llama banderas o paros, que es usualmente un colaborador muy cercano de la pandilla, que prácticamente tiene un walkie-talkie y está hablando con los homeboys, que son los miembros de las pandillas, y les avisa de cualquier movimiento de personas o carros inusuales que no son del lugar. Y usualmente uno nomás cruza esos lugares, después los homeboys llegan y, ¿cómo se llama?, les empiezan a pedir extorsión. Les empiezan a preguntar por qué están en esta comunidad, por qué están en este barrio, y si no son de ahí, ¿qué negocio traen? Si no traen negocio, que por qué están ahí, que si son de la pandilla enemiga, si son informantes para la policía, etcétera. Y obviamente no dejan que las personas entren o salgan de los territorios. ¿Okay? Entonces, obviamente, por todas esas razones, o sea, no debería sorprendernos de que el tema de las pandillas es el problema número uno en términos políticos del país. ¿No? Desde los fines de 1990, el gobierno se ha alternado entre una guerra, confrontación directa, que es muy similar a lo que se llama mano dura en toda la región, y negociaciones directas con los grupos criminales para tratar de reducir el número de homicidios. Las pandillas usan los homicidios como un token para negociar con las pandillas. Yo creo que el evento más controversial es la tregua del 2012, y eso, el gobierno, para que las pandillas dejaran de matar tanto,
les ofrecieron como incentivos a en las cárceles, ¿no? Entonces los pandilleros más senior que están en los penales del país los trasladaron a lugares de menor incidencia. Asimismo les dejaron entrar aire acondicionado, televisores, etc. Y ellos después coordinaron con las clicas en el territorio para que puedan reducir los homicidios. Y se me olvidó incluir una imagen de esto, pero lo hacen de una manera súper interesante, de que ellos toman un plástico que ellos consiguen de alguna bolsa en la cárcel y escriben lo que se llama huilas. Y huilas son prácticamente que ellos escriben en el plástico un edicto para que los pandilleros afuera del penal sigan las órdenes de los líderes históricos del país. Obviamente, cuando la población se dio cuenta de esta tregua, o sea, nadie la apoyaba porque estaban diciendo de que los criminales que traen tanto dolor a la población se estaban beneficiando y la población todavía seguía sufriendo. Entonces, esto llega a que la tregua caiga y llega el periodo más alto de conflicto en el país, muy similar a lo que Santiago estaba describiendo cuando comenzó el conflicto entre Escobar y el Estado en Colombia. Y yo creo que en parte por esa gran represión que el Estado hizo contra las pandillas, en abril de 2016, las pandillas entre sí, la MS-13 y el Barrio 18, negocian una tregua entre ellas, pero sin el Estado como parte de dicha tregua. Y es más que todo para decir que ya no van a competir por territorio y así como evitar que el Estado les ponga atención y los siga persiguiendo. Y aquí podemos ver la evolución de los homicidios en el país por mes, desde 2010 a 2019. Entonces tenemos, o sea, alrededor de, como les digo, una población de 6.5 millones de personas en total, y tenemos un poco más de 350 homicidios por mes en promedio. Y después acá tenemos la tregua del 2012, que lleva a una drástica reducción en los homicidios, casi la mitad. O sea, tenemos alrededor de 350 mensuales, y cae alrededor de 150, 200 mensuales. O sea, es una reducción bien drástica. Pero después, como les digo, la presión de la población para que la tregua no continuara hace que el gobierno y las pandillas entren en conflicto, y eso hace que los homicidios suban drásticamente. Y o sea, lleva a confrontaciones en de que hay, o sea, prácticamente masacres entre el gobierno y las pandillas, o las pandillas entre ellas mismas y también con la población. Y por eso es que en el 2016 las pandillas se juntan a través de los mecanismos que se establecieron en el 2012 para como negociar un pacto de no agresión, que también llegó a una reducción que ha durado desde entonces. ¿Okay? Y eso es como, o sea, los ciclos de guerra y paz en El Salvador. Eso es un homicidio de un pandillero de la Mara 18, justamente cuando comenzó la guerra después de 2013. Y este es uno de los casos donde, o sea, hay un conflicto entre las pandillas y en el Estado. Unos pandilleros recibieron una huila de la cárcel para que fueran a buscar unos custodios, que son personal penitenciario en El Salvador, y estaban en este bus, y solo eran 2 custodios, pero los pandilleros terminaron matando 6 personas en el bus, y eso fue alrededor de 2016, y eso es como en la época más fuerte de esa guerra que siguió la tregua del 2012. Y por último, solo quiero concluir de que cuando pensamos en estas treguas, pensamos de que, ok, hay una reducción, hay algo positivo, ¿no? O sea, hay una reducción de homicidios, hay una reducción de muertes, pero eso no significa de que no hay otras consecuencias de estas treguas. Y una de las cosas que nosotros hacemos es que nosotros tuvimos un acercamiento con una compañía distribuidora en el país que nos dio acceso a todos los detalles de distribución, de mercadería y pago de extorsión en el país. Y lo que vemos es de que antes de la tregua del 2016, o sea, no hay diferencia en los municipios donde hay competencia entre pandillas en pago de extorsión, pero después de la tregua, porque los pandilleros ya no tienen que necesariamente estar peleando todo el rato, pueden divertir sus recursos de matar, ¿no? O sea, los gatilleros, que son las personas que matan para la pandilla, lo divierten a extorsionar más. Entonces lo que vemos es de que esta compañía, que tiene presencia en todo el país, le cobran más por extorsión. ¿Okay? Entonces estamos una reducción de homicidios, pero al mismo tiempo un aumento de la extorsión.
¿Ok? Y una cosa súper importante es de que el aumento es en el margen intensivo, es decir, en el monto que se paga por extorsión, no necesariamente en el margen extensivo, que es el número de extorsiones que la compañía paga. Y eso es, por ejemplo, una lista de todas las tiendas que la MSS, a la que la MS le cobra extorsión. No, en julio de 2017, la policía logró conseguir esos libros. Y, por ejemplo, eso es una tienda, es como una tiendita en la esquina, y le cobran $200 en un solo mes. ¿Okay? Esas son tiendas que tienen un margen muy bajo de económico, pero obviamente le están quitando gran parte de eso en extorsión. Y solo para darles como para concluir, solo les quiero dar como un mapa de la distribución de la extorsión en el país. No, o sea, los pagos de extorsión oscilan entre 50 centavos hasta he visto casos de $500. Y eso es por cobro de extorsión, que suele ocurrir semanal o hasta mensualmente. Entonces está por todo el país. Hay una gran concentración en la área metropolitana de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Pero como les digo, todo el país tiene esa incidencia de pagos de extorsión. Y obviamente eso tiene un costo muy significativo para la población. Y cuando las pandillas no necesariamente se están dedicando a la batalla, a la guerra, divierten recursos hacia las economías ilícitas de la extorsión. Y eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias.